Página 45, ejercicio 1. Desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos de 527 metros de altura, bajo un ángulo de 42 grados. Nos piden calcular la distancia que hay desde el supermercado hasta la puerta del rascacielos. El rascacielos va a ser esta línea porque nos dicen aquí cuál es su altura, ¿verdad? Este ángulo se encuentra acá porque el supermercado está a cierta distancia del rascacielos y aquí lo marcaron con X. Y es lo que queremos saber, esta distancia. Así que nos vamos a referenciar aquí y vamos a buscar identificar que tengo aquí el cateto opuesto y que necesito el cateto adyacente porque es esta X. Entonces pensamos qué fórmula nos sirve y es la tangente porque involucra al cateto opuesto que lo sabemos y el cateto adyacente que queremos saber. Y como tenemos el ángulo que es este de 42 grados, lo podemos usar con esa fórmula, ¿verdad? Bueno, primero despejamos. Hay que dejar solo al cateto adyacente. Como aquí está dividiendo, pasa hacia acá a multiplicar y luego para dejar solo a este cateto adyacente tomamos la tangente del ángulo C y lo pasamos hacia acá. Entonces ahora sí, sucede esto. Nos queda el cateto adyacente va a ser igual al cateto opuesto entre tangente de C, lo cual yo ya tengo aquí, nada más que lo puse acá de este lado, ¿bien? No importa, es lo mismo, ¿sí? Entonces, cateto opuesto, lo sabemos, es 527. Tangente de 42 grados, hay que calcularlo con la calculadora científica. Tomamos 42, que son los grados, función trigonométrica, tangente, y nos da 0.9, que es el valor que puse aquí. Y procedemos a hacer la división. Son 527 entre 0.9. Esto es igual a 585.5 metros, que sería la distancia. Sí, ya con esto obtuvimos el valor de ese cateto adyacente, gracias a esa fórmula original que tenemos aquí, esta de la función trigonométrica. Ejercicio 2. Ramiro está volando su cometa y le gustaría saber qué altura alcanza. La sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra, no se crean. La sombra de la cometa comienza a sus pies y termina a 6.7 metros. Y el ángulo que forma el cable con el suelo es de 39 grados. Aquí acomodamos la información, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo de 39 grados. Ramiro está aquí, su cometa está acá. Toda esta sombra que comienza aquí en sus pies y termina donde se encuentra la cometa es de 6.7, lo que marcaron aquí. Y se quiere saber esta altura. Así que ubicándonos aquí con este ángulo, diríamos que esto es el cateto opuesto, ¿verdad? A este ángulo. Es lo primero que hay que identificar. No sabemos el cateto opuesto, pero sí sabemos el cateto adyacente. Y comienzas a buscar qué fórmula me puede servir que involucre al cateto opuesto y al adyacente, la tangente. Esa me dice que el cateto opuesto es entre el cateto adyacente. En este caso hay que dejar solo o despejar el cateto opuesto, que es esta altura, lo que queremos saber. Así que este cateto adyacente que divide al opuesto en la fórmula se manda hacia acá a multiplicar, ¿verdad? Y ya nos queda aquí solo el cateto opuesto, lo mismo que tengo acá. Bueno, aquí nada más está acomodado diferente, ¿ok? Pero es tangente de A que está aquí, que multiplica al cateto adyacente. Para la tangente de A vamos a tomar calculadora científica. El valor de A del ángulo es 39 grados, lo ponemos 39 y función trigonométrica usamos tangente. Nos queda en punto 809. Yo tomé punto 8 nada más. Y se multiplica por el cateto adyacente que es de 6.7. Lo ponemos aquí. Así que como aquí tengo todas las decimales, las voy a aprovechar y multiplico por 6.7. Me da igual a 5.42. Esa es la altura, 5.42 metros que van aquí. Ejercicio 3. Calcular la base, que es este lado X, de la siguiente figura construida con dos triángulos rectángulos. Aquí sería hacer la misma operación para dos triángulos, ¿sí? Porque podemos partir así la figura para que no se asusten. No es una sola figura, se puede partir y identificar que este ángulo conoce a su cateto opuesto, que está acá. Y como nos piden el valor de aquí abajo, esto es el cateto adyacente. Entonces vamos a pensar en una función que involucre
cateto opuesto y adyacente, la cual es la misma de antes. Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Para esta también es lo mismo. Tenemos un ángulo, conocemos su opuesto y ocupamos el adyacente que está acá. Al final, cuando tengamos el valor de cada uno, lo sumamos y ya es el valor total de ese lado X. Bueno, primero vamos a ver el despeje, porque aquí yo lo puse un tanto simplificado. Sabemos que ocupamos esta función y ocupamos dejar solo al cateto adyacente, que va a ser este valor. Entonces, ¿qué pasa? Este adyacente, primero hay que sacarlo de aquí, porque no podemos operarlo así nada más, porque está dividiendo. Y luego esta parte que es la tangente que está multiplicando ahora a este adyacente, pasa hacia acá a dividir. Y nos va a quedar así. El cateto adyacente va a ser igual al cateto opuesto. Esto recuerden que es división entre la tangente. La tangente pues va a ser de nuestro ángulo en turno, ¿verdad? Lo puedes llamar A, B, X, como quieras. Pero pues tenemos esos datos. El opuesto, y bueno, acá puse la fórmula pues ya simplificada, ¿verdad? Cateto opuesto es esto mismo entre tangente primero de 60. Ese cateto opuesto es de 30. Esa tangente de 60, vamos a ver en la calculadora científica, tomaríamos 60, función trigonométrica tangente 1.73 y vamos a guardar esto en memoria y resolvemos 30 entre esa tangente, recupero memoria, es todo eso que obtuve antes, me da igual a 17.32, que sería el valor de esta parte, porque apenas trabajé con este lado. Y luego la misma fórmula, pero con estos valores de acá. Ese cateto opuesto es de 15, la tangente de 35, vamos a ver, 35, función trigonométrica, tangente es 0.7, ya que lo demás son ceros, pero ahí está bien. Entonces lo guardo en memoria también y hago la operación esta de 15 entre ese valor anterior es igual a 21.42. Esto es para esta parte de acá de la derecha. Sumamos estos dos valores, 17.34 más 21.42 y nos da igual a 38.76 ya para el valor total de X. Fue la misma operación, pero dos veces nada más. Así que ahí está. Página 46. Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Bueno, aquí tenemos el poste de 20 metros en lo que es este cable y el suelo, ahí se forma un ángulo de 30 grados como nos dicen. Entonces, identificamos a este ángulo como ángulo A y vemos que tenemos el cateto opuesto respecto a este ángulo, ¿verdad? Y la función trigonométrica que nos puede servir es el seno, en este caso seno de A, porque tenemos el cateto opuesto, que es de 20 metros, entre la hipotenusa, porque la hipotenusa es el cable que queremos saber cuánto mide. Entonces ocupamos hacer un despeje en esta fórmula de la hipotenusa, que es lo que queremos saber. Esta hipotenusa primero se mueve hacia acá, pasa a multiplicar. Luego este seno de A que multiplica ahora a la hipotenusa pasa hacia acá a dividir. Nos queda hipotenusa es igual a cateto opuesto entre seno de A. Ese cateto opuesto lo conocemos, es de 20. Lo ponemos acá ya sustituido. El seno de 30, tomamos la calculadora, ponemos 30, función trigonométrica, seno nos da 0.5. Entonces sería dividir 20 del cateto opuesto entre 0.5 nos da a 40 metros, que es lo que mide ese cable. Y luego nos dice calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 pesos. Bueno, para eso multiplicamos 40 por los 12 pesos que cuesta el cable y serían 480 pesos en total que costaría ese cable. Bien. Ejercicio 5. Calcular la altura de la torre de refrigeración de una catedral nuclear si se sabe que su sombra mide 271 metros. Aquí está marcado. Cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados. Bueno, identificamos nuestro ángulo A y aquí sabemos que este lado, el cual es el cateto adyacente a mi ángulo A, es de 271 y nos piden calcular esta altura. Esta altura viene a ser el cateto opuesto a nuestro ángulo A. La fórmula que podemos usar es la tangente, ya que habla del cateto opuesto, el cual
ocupamos averiguarlo entre el cateto adyacente, que es un dato que sí tenemos. Y hablamos de la tangente de nuestro ángulo A, ¿verdad? Primero despejamos ese cateto opuesto, dejándolo solo, mandando este cateto adyacente a multiplicar acá, a la tangente de A. Nos queda tangente de A sería tomar 30, que son los grados, función trigonométrica, tangente, nos queda 0.5773 que tomé yo, eso que multiplica al cateto adyacente de 271. Bueno, voy a tomar todo este valor y por 271 nos da igual a 156.46. Yo aquí le puse .44, pero por los decimales, ¿ok? Pero el valor 156 pues es, digamos, el exacto que nos sale también acá. Esos son los metros de la altura que van aquí.